Esta vez, de hecho, estamos con un conteo que va a ser explosivo, que sin duda, señores, va a marcar la historia porque ahora tenemos algo que no teníamos antes con respecto a la dictadura castrista. Tenemos algo que ha pasado muy pocas veces en toda la historia de la dictadura más longeva de todo el universo. Y se trata de que, aunque una vez más se han dado un tiro en el pie, por primera vez empiezan a pasar ciertas cosas raras, como que, por ejemplo, dentro del mismo régimen hay fisuras y organizaciones controladas hasta el cuello por el mismo gobierno, por la dictadura, por sus matones, sus esbirros, etcétera, etcétera, empiezan a chillar y empiezan a protestar contra ellos mismos. Y esto sin duda, señores, marca un antes y un después, algo que queremos compartir con ustedes de inmediato, pero por supuesto vamos a empezar con un videito y posteriormente van a saber a qué me refiero con este video y por qué es importante en este momento. Vamos para allá. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in well-planned economy. Bueno, ahí tenemos, señores, al tiranosaurio en jefe desde la Sierra Maestra, asegurando en un inglés que da vergüenza. Realmente yo creo que era un poquitico mejor que el de Díaz-Canel, que por supuesto es más estúpido y ese semi-analfabeto. Y Fidel Castro al menos era abogado, tenía cierta preparación. No era que sea un súper inteligente, señores, lo que era una gente con buena memoria y además eso, toda la maldad del mundo. Ahora bien, ¿por qué empezamos con esta declaración desde la sierra, donde el tiranosaurio aclaraba al mundo que él no era para nada comunista, que ellos querían una república constitucional, pluralista, con partidos políticos y una sarta de mentiras una y otra vez? Bueno, puesto que esta historia se ha repetido a lo largo de más de 66 años, señores, y ahora una de esas instituciones claves en cada divisa lo ha vuelto a hacer. Le han mentido a todo el mundo para burlarse del pueblo cubano y dar un tarifazo, subir las facturas y subir los costos a todo lo que le da con 1 millón de objetivos. Pero por primera vez, señores, hay cosas muy podridas en todo esto y vamos a desenmascararlo. Aparentemente hay nuevos inversionistas, vamos a hablar sobre eso, que están pidiendo plata, están pidiendo resultados y queremos que ustedes sepan de quiénes se trata y por qué esto así de pronto y viene tan de fly. Ya Marrero lo había advertido, pero bueno, como siempre, ellos lo hacen de un día para otro para no darle chance a nada y que nadie se pueda preparar, ni mucho menos. Bueno, vamos a empezar mostrándole un videito sobre el robo a mano armada que quiere hacerle Texas y que lo ha puesto a funcionar de inmediato. Vamos a hablar de las repercusiones y vamos a hablar de algunos temitas más, pero vamos de inmediato a esto, señores. Un poco, yo sé que muchos de ustedes han visto sobre esto, han visto otros videos, han leído, pero siempre recuerden que este programa no es de dar noticias, no somos un noticiero ni mucho menos, sino que todo lo contrario. Precisamente la meta de este programa es analizar qué es lo que está pasando, señores. Vamos para allá. Estallan las críticas contra ETEXA por dolarización de los paquetes de Internet. Una nueva medida de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, ha desatado una inusual tormenta de críticas. No en redes alternativas, sino en uno de los medios más oficiales del país, Cuba Debate. Los cambios en las recargas móviles han provocado una reacción sin precedentes. Veamos el reporte. La noticia cayó como un balde de agua fría. ETEXA limitó las recargas en pesos cubanos a un máximo de 300. Bueno, pues vamos un poquitico para acá. Miren cómo empiezan los planes. Ya estamos hablando de un paquete básico y a partir de ahí a comprar minutos en unos precios, señores, que no ganan pesos cubanos mensual. Promovió planes de datos. Ni siquiera el profesional que más dinero gana dentro de Cuba. Estamos hablando, señores, de paquetes que llegan a costar 12,000 pesos cubanos por una tontería y que básicamente la gente por el paquete mínimo solamente estaría recibiendo 6 gigas durante todo el mes. Eso basta con mandar un poco de mensaje, un poquito de WhatsApp, abrir de repente un video y se acabó. Por supuesto, quieren cerrar la comunicación entre Cuba y el exilio cubano y por supuesto los influencers, las opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mecanismo de censura brutal
para no decirle, espérate que vamos a cerrar la internet como Norcorea, ni mucho menos. No, ¿qué hacen? Ponen unos precios inaccesibles de forma tal que solamente sean unos pocos dentro de Cuba, la minoría, quien tenga acceso a pagar esos paquetes o que alguien desde el exterior se lo pueda pagar. Vamos a ver, de hecho, a una cubana que explica la medida rápidamente y, por supuesto, que vamos a analizarla para de nuevo entrar por qué, para qué, quiénes se benefician y por qué esto está saliendo muy mal y se va a complicar todavía más. Vamos para allá con mucho gusto, señores. Escuchen acá. ¿Tus familiares necesitan más datos? Pues ya sabes, paga desde el exterior. Hoy, 30 de mayo, el monopolio de Texsa impone solo recargas de 360 pesos cubanos al mes, desde dentro de la isla. Pero si recargas desde afuera, hay variedad de planes. Esto no es una estrategia comercial, es una trampa bien pensada. Es represión económica, es dependencia planificada. Es otra jugada sucia para seguir exprimiendo al que ya se fue. Mientras el cubano dentro de la isla se queda sin conexión, el cubano del exilio es chantajeado emocionalmente para poner dólares en el bolsillo de la dictadura. ¿Y quién vende esos planes? La misma dictadura que asfixia al pueblo. Esto es necesidad de dólares. Es una dictadura rota, desesperada, usando la necesidad del pueblo como gancho. Una vez más, aprieta al de adentro para que pague el de afuera. Y por aquí siguen diciendo que si hay parón los familiares sufren. Mi pregunta es, ¿quién acaba de limitar la comunicación a los secuestrados de la isla y extorsionar al familiar? Mientras el régimen castrista, como pasa siempre, el único bloqueo que existe es el del régimen cubano hacia los ciudadanos que lamentablemente no pueden escapar de Cuba y son rehenes de esa dictadura asesina. Precisamente los utilizan para extorsionar al exilio cubano, a la inmigración, porque no, señores, no somos los mismos. Hay algunos exiliados y muchísimos emigrantes económicos. Lamentablemente un poco hay que definir un poquito de qué se trata esto. Pero bueno, una vez más, simplemente trata de presionar, ponerle la soga en el cuello al pueblo para que uno desde el exterior diga, espérate, que yo tengo mi familia, tengo mis seres queridos, no los voy a dejar, imagínate, incomunicados, por lo menos que entre en internet, que vea un poco de noticias, de repente que se relacionen por Facebook, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo criminal, señores. Seguir extorsionando como lo hace la FARC, como lo hace cualquier grupo terrorista que toma rehenes, les aprieta el cuello, los pone a dar declaraciones, suplicando, pidiendo que lo rescaten, que esto y que lo otro, que los familiares hagan lo que sea, con tal de darle una vida más tranquila, por lo menos sin tanta necesidad. Y ahí el secuestrador, el asesino, el extorsionador se llena de dinero. Y esto es lo que está haciendo una vez más la dictadura castrista. Por aquí, de hecho, nos están diciendo, Octavio, Javier, en Cárdenas se han tirado a la calle, pero regresan para su casa, están en 24/7, 7 días a la semana. Aquí aprovecho para saludarlos. Patria, vida y libertad. Muchísimas gracias. De hecho, yo creo que esa es la consigna, O'Neill. Solamente con vida no nos podemos conformar, señores. Patria y vida, vida esclavizada dentro de la isla, pasando hambre, necesidades, apagones, todo tipo de penuria. Eso no es vida, señores. Lo que queremos, lo que debe querer el pueblo cubano siempre es lo que querían nuestros mambises cuando luchaban por liberarse del imperio español. Patria y libertad. No hay otra opción. No es solamente la vida. O sea, ¿cómo vamos a decir patria y vida? Que de hecho ya es una frase que está con copyright, que se ha convertido para marca de cerveza, de vino, yo no sé de cuántas cosas. Lamentablemente muchas veces la gente nuestra como que hace las cosas y después sale todo un interés comercial y dice, coño, pero ¿qué pasó aquí? Además, patria y vida también lo había usado Fidel Castro, de la misma forma que usaba patria y muerte. La única fórmula es patria y libertad, no patria o libertad, que es lo que tenemos nosotros los exiliados. Tenemos libertad, pero no tenemos patria. Los cubanos de adentro tienen patria, pero no tienen libertad. Queremos las dos cosas, los cubanos de ambas orillas, y no conformarnos con una migaja, no conformarnos simplemente con vivir en esclavitud perpetua, señores. Entonces, los nuevos planes, como estábamos hablando, 15 gigabytes, cuestan 11.760 pesos cubanos, señores. Eso viene siendo casi 3 salarios de un cubano neurocirujano, de un ingeniero, o sea, de la gente que gana un poquito más de dinero, que 5.000, 6.000 pesos cubanos, incluso de los policías, señor. Por supuesto que ellos se están preparando para que eso no les pase.
Aquí me dice Gilberto, yo vivo en Cuba, nunca he salido de aquí. Creo que los cubanos tenemos lo que merecemos por aguantar todo lo que hacen pasar los comunistas. Eso es hasta un día. Lo mismo pasaba con Don Machado, lo mismo pasaba cuando Batista, y todo estalló y se fue a la mierda. Un poco por reducirlo a su mínima expresión. O sea, todos los sistemas totalitarios, autoritarios, más temprano o más tarde terminan por estallar, porque ¿qué pasa? Van contra la naturaleza humana. Tú no puedes tener a la gente como ganado. Ya lo hicieron en la finca Armonía aquí en los Estados Unidos, aquellos pensadores del socialismo utópico, de no, espérate, vamos a crear un territorio donde todo el mundo trabaje, donde todo el mundo sea feliz, vamos a darle todo. Bueno, simplemente cuando pusieron a los profesionales a ordeñar vacas, a los campesinos a operar a las personas, se morían por toneladas, las vacas no daban leche, los cultivos eran un desastre, y eso es lo que ha replicado tanto el régimen ruso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es infamia, como todos los países satélites de ese comunismo, y lo ha hecho más tarde Cuba, señores. Este sistema no funciona, incluso con un chorro de dinero. O sea, no, de nuevo, el túnel luce más oscura, la noche luce más oscura justo cuando está al amanecer, señores. Pero hay algo que sí tenemos que hablar, porque aquí el régimen se está disparando de nuevo los tiros directamente en una pierna, pero sin pena ninguna, y por primera vez están declarando sin ambajes por qué están haciendo las cosas. En este caso tenemos, señores, a la directora, presidenta o qué sé yo de Texas, diciendo claramente por qué no podían avisar desde antes, por qué aquello tenía que ser de un día para otro para sorprender, joder y evitar que la gente pudiera prepararse contra esto. Vamos un momentico para allá y con gusto lo vamos a compartir con ustedes. Miren acá, vamos para allá enseguidita y se los comento con mucho gusto, señores. Miren esto. Presidenta de ETEXA dijo que no avisaron sobre el tarifazo para evitar ansiedad. Puede usted no coincidir conmigo, pero es lo que yo aprecio. Se pudo haber hecho más comunicación, explicar más antes de lanzar esta medida. Sencillamente nos faltó mecanismos más efectivos para poder abordar toda esta información. No es... Ok, le faltó un mecanismo más efectivo para decir que iban a disparar las tarifas a un nivel nunca antes visto. ¿Qué mecanismo hay más efectivo para decirle a la gente eso? Cuéntame. A gota a gota, nadie se lo cree, ibas a tener explosiones sociales, ibas a tener protestas y, como ella bien dice, ibas a tener tensiones y acciones. Vamos a ver de qué se trata esto. Miren, no era posible dar una medida en adelantado que iba a implicar que, por supuesto, iba a generar ansiedad, iba a generar un grupo de acciones. Iba a generar ansiedad, porque es psicólogo o psiquiatra. Y entonces ellos aplicaron la terapia de choque, nada más suave, de la noche a la mañana, te meten la puñalada y cuando te das cuenta ya estás sangrando profusamente hasta que te mueres. Ellos lo hicieron así, tú sabes, para aliviar la ansiedad y evitar las acciones, que eso es lo que más miedo le tienen. Ellos le tienen miedo a un estallido social, a perder el control y que los linchen a todos, señores. Porque ya sabemos que cuando hay una conmoción social a este nivel, los primeros son estos esbirros de baja estofa. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. En la población que iban a incidir sobre nuestro sistema. Reconoció que la empresa está endeudada y necesita divisas. Por eso limita recargas a 360 CUP y prioriza los planes en dólares, dejando fuera a los que no reciben remesas. Es una necesidad de que tenemos que inyectar divisas, tenemos que inyectar dinero que nos permita rápidamente recuperarnos de este momento en el que estamos. El vocero de Confilo, Michel Torres, admitió que en Cuba hay razones legítimas para protestar. Lo dijo intentando mostrar empatía, pero terminó validando el malestar social. A la vez, bromeó con que quizás no puedan hacer más directas por el tarifazo. Vamos a tener que analizar con la nueva medida y anunciar cómo vamos a hacer, pero le iremos diciendo. 3 youtubers españoles. Ahora, el hecho de que Michelle Corona y Gabriela, su partner mentirosa, estén hablando de que no, espérate, que por ETEXA a lo mejor no vamos a poder hacer directa el plan de datos. Ven acá, eso es falso. Eso es otra mentira de ellos que son voceros del castrismo. Señores, esa gente tiene planes estatales, no tienen límite ninguno en el consumo de datos, ni de internet, ni nada por el estilo. A esa gente nadie les cobra en dólares, ni mucho menos. Es prácticamente como si dijeran que no, que ellos también se van a afectar. Si te digo algo, hermano, están jugando con fuego.
Y a mí me gustaría comentarte algo que lo voy a hacer hoy en mi directa. Hoy a las 5. Y que aprovecho a las 5 de la tarde. En conteo, 5, ¿no? Sí, 5 de la tarde, lunes y jueves. Pero hoy vamos con todo. De hecho, vamos a hablar un poquitico de cómo empieza Texas, lo que pasa. Vamos a hacer un poco la cronología del desastre que tenemos ahora. Pero yo creo que sería bueno subirle la parada y decirle al régimen, listo, tú quieres hacerlo de verdad, mantén los precios infladitos, súbelo más incluso si tú quieres. Vamos a ver si tú aguantas la presión del pueblo. Porque aquí se te están revirando el IRRI, que tú sabes que es una cueva de esbirros, chivatos, hijos de papá. Se le está revirando el IRRI, se le está revirando la FEU. Pero ojo, no la FEU. Yo fui a la FEU porque estudiaba en la universidad y todo el mundo era automáticamente de la FEU. Sí, cuando tú entras a la universidad, esto es importante que la gente lo sepa. Sí, claro. Cuando tú entras a la universidad, ya tú perteneces a la FEU. Es como la organización de Pioneros José Martí, que tú entras a la escuela y tú perteneces a eso. Ahora, ser dirigente de la FEU es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso usted tiene que ser de la juventud, del partido, con una persona probada y más que, tú sabes, más que en deuda con ellos y todo, dispuesto a chantajear y hacer lo que sea. Y esta gente se le están revirando. Entonces, Darwin, ya esto escala. Acuérdate que la FEU tiene toda una historia antes de la llegada del comunismo. Las rebeliones grandes, la gente hacía en contra Machado, siempre venía exacto, de José Antonio Echeverría, del directorio, de todo esto. Y por lo general, cuando la FEU se movilizaba, aquello no había quien lo parara y tumbaba las dictaduras. Y lo que hace, por supuesto, el comunismo es que en cuanto ella se apropia de la FEU, igual que la CTC y de todo esto, y dice, no, espérate, que ahora van a trabajar para nosotros. Pero por primera vez, es la primera vez en la historia, desde que llega Fidel Castro al poder, que la FEU se posiciona en contra de una medida del sistema. Ojo, esto no es que se esté por un lado inventando cosas, no. Esto es una medida del sistema. Y fíjate la repercusión que ya está anunciada, que hoy regresa de nuevo la presidenta de Texas a la mesa redonda para bla, dar la baba y tratar de suavizar aquello. Yo creo que para ellos es un momento clave, bien difícil, que si echan para atrás se van a ver como débiles, pero acuérdate, no es la primera vez. Yo creo que van a buscar un intermedio. Ellos van a utilizar esta metodología que se llama decoy, que ellos ponen un precio bajo, ponen un precio alto y ponen un precio pegado al alto, pero entonces la gente se va por el más caro. Pero aquí es al revés, la gente va a entender y decir, bueno, al menos nos rebajaron un poquitico. Es una cosa psicológica. Exacto, se van a parecer, bueno, comprendiendo las molestias, los reclamos de la población, que nosotros siempre estamos escuchando al pueblo. Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un ajustico, no sé qué. Me imagino que ellos vienen con eso. ¿Cuál es la idea? Súbele la parada. Decirle, ¿en serio ustedes quieren? Dale, este es el momento para que ustedes suban y el pueblo se rebele. Ya ustedes saben, mantienen las tarifas y van a tener un estallido social. Ojo, retiran las tarifas y el pueblo va a decir, esta gente son débiles, espérate. Esto se puede presionar más. Podemos pedir más. Darwin, ahí no tienen forma de ganar. No. Si se echan para atrás, completo. Y si van para adelante, ya tú sabes. O sea que yo creo que estamos en una muy buena posición, hermanito. De verdad que hay que presionar desde todos los ángulos. Ahora, ya sabemos, por supuesto, que ni a Michelle Corona, ni a la Gabriela, ni a ninguno de los programas con filo de la mesa redonda, ni ninguna de estas programas de propaganda del régimen van a ser afectados jamás por ETEXA, ni mucho menos. Ellos lo que están tratando de mostrar siempre cierta empatía, etcétera, etcétera. Pero esto se pone todavía más sospechoso porque ahora tenemos un tema que debemos tratar y vamos a compartirlo con ustedes. ¿Por qué esto no se habló antes, como hemos insistido? ¿Por qué no lo anunció con tiempo? Bueno, dicen ellos precisamente que para que la gente de a pie no pudiera acumular datos, para que no se formara un caos. ¿Y qué es lo que tienen ahora? Si no es precisamente un reventón tremendo ahí. Vamos a ver esto un momentico, señor. Anunciar exactamente la medida como se debe implementar tiene un respaldo técnico, sí, tiene un sustento técnico. No era posible dar una medida en adelantado que iba a implicar que, por supuesto, iba a generar ansiedad, iba a generar un grupo de acciones en la población que iban a incidir sobre nuestro sistema. Se hizo una valoración de riesgo de qué podía ocurrir si muchas personas iban a hacer determinadas operaciones, porque era lo que iba a ocurrir. Vean acá cuáles son las acciones, cuál fue el análisis de riesgo, ¿quién lo hizo? La seguridad del Estado, la policía política, los mandamases del partido. Porque realmente si ustedes tienen una infraestructura, a ustedes les conviene que le compren más datos, el peso, porque es más ganancia para ETEXA.
No, pero ustedes simplemente lo que quieren es seguir ordeñando a los cubanos que estamos en la diáspora. Ustedes quieren seguir ganando y ganando dinero y enriqueciendo a esa cúpula dictatorial. Pero vamos a escuchar a esta mujer que de hecho hoy va a comparecer de nuevo en la mesa redonda un poco para hablar que cómo va a ser, que más suavecito, que no sé qué, porque imagínate, tienen todo explotado. Incluso cuando lo publica Cuba Debate, aquello estalla y los comentarios lo tienen que empezar a borrar. Ocurrir si detallábamos, claro, las personas iban a recargar intensivamente sus saldos y eso por supuesto iba a determinar que con la concurrencia podíamos incidir en algunos, que fallaran algunas plataformas. Hoy los sistemas de Texas están en una situación sensible en la que tenemos todos que atender permanentemente su funcionamiento, precisamente porque las dificultades, digamos, de ingresos financieros que hemos enfrentado nos impiden fortalecer un poco más estas plataformas, tenerlas más sólidas. Por lo tanto, es una impronta, es una necesidad de que tenemos que inyectar divisas, tenemos que inyectar dinero que nos permita rápidamente recuperarnos de este momento en el que estamos, donde hoy las personas perciben pérdida de calidad del servicio. Donde... Bueno, van a inyectar dinero, van a inyectar divisas para modernizar, para que los teléfonos 4G, pero ven acá, y todo el dinero que ustedes se han cogido, que se han robado con las tarifas más caras del mundo para la recarga desde el exterior. ¿Qué ha pasado con esos miles de millones de dólares durante tantos años? O sea, ¿por qué Texas no funciona? Precisamente por quien es administrada, pero además por la tremenda pandilla de ladrones que tiene alrededor. ¿Quién está detrás de Texas, señores? ¿Quiénes son estos nuevos propietarios que están pidiendo dinero, que están pidiendo más recursos? ¿Para qué? No lo sabemos. Pero créeme que el sistema no va a mejorar. O sea, el sistema telefónico de Cuba no va para nada a ser del primer mundo, ni más eficiente, ni aguantar los videos, ni el 4G, ni un caramba. Porque, señores, los sistemas de comunicaciones en cualquier país del mundo están relacionados con la electricidad. Si usted no tiene un flujo de electricidad estable, constante, por supuesto que usted no hace nada con una comunicación espectacular, que cuando le meten 20 horas de apagón a los ciudadanos, no hay retransmisora, no hay poste, no hay antena que funcione. Entonces, ¿de qué usted me está hablando? O sea, eso es una estupidez, pero además una mentira garrafal. Por aquí, Diosvani nos dice, la hidra Gaesa. Exactamente, señores. ¿Quiénes son los que quieren más dinero? ¿Ustedes creen que alguien, inversionistas chinos, rusos, iraní, estén invirtiendo en esa basura en el Texas? No, realmente no. Son ellos mismos que necesitan más capital para guardar en los paraísos fiscales, para sacar de Cuba, porque saben que el final es inexorable, señores. De hecho, vamos a hacer un pequeño recuento. Miren, cuando inventan este adefesio llamado ETEXA, precisamente esto fue el 29 de diciembre de 1993. O sea, pleno mal llamado periodo especial, el periodo demencial este que se inventó Fidel Castro, donde en medio de todas las limitaciones ellos dicen, hay que ordeñar al exilio, hay que inventar dinero y hay que darle. Y entonces se inventa una compañía que empieza a ser parte de capital privado. Escuchen esto, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que nace el 29 de diciembre de 1993, se constituye con capital mixto, capital cubano y extranjero. En ese momento, 1993, se alían con el grupo Domos, ¿se acuerdan aquellos que eran mexicanos? Y este momento marca el inicio de una estrategia del régimen castrista que la definen en todo momento como necesaria para modernizar las comunicaciones. Por supuesto, ¿por qué necesaria? Porque ya no tenían al tío Estiopa, ya no tenían al papá ruso que les conectara la manguera llena de recursos y necesitaban engañar a alguien para que precisamente a los llamados inversionistas, vendiéndole no con una compañía telefónica, que esto y que lo otro, y por supuesto convencen al grupo Domos de México, y el grupo Domos empieza a invertir en ETEXA. Precisamente esta apertura que ocurre en el 93 con capital extranjero va a ser revertida completamente en el 2011 cuando el régimen castrista recupera el 100% de Texas, y desde ese momento Texas no es más capitalista con acciones de los extranjeros, ni mucho menos, sino, señores, 100% del régimen castrista, para ellos tener el control y poder hacer lo que le da la gana.
Ahora, precisamente el 17 de agosto de 1994 sale el decreto ley 190 que le otorga la primera concesión administrativa. ¿Quién lo firma? Adivinen quién. Fidel Castro, junto al ministro de Comunicaciones y el entonces insumergible Carlos Laje, firman un decreto que oficializa la concesión extensa, le da un periodo de exclusividad de 12 años y muchas metas ambiciosas. O sea, alcanzar 9 líneas eléctricas por cada 100 habitantes en apenas 7 años. Ahora, fíjense, este decreto se firma apenas 2 meses después del acuerdo nada más y nada menos que con el mexicano, adivinen qué presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. O sea, esto es 100% Grupo Domos, 100% financiado por ¿quién? Por narcos, lavado de dinero, y cuanto dinero sucio se metía ahí, se mezclaba con el que los castristas se robaban, lo lavaban, el gobernador de Quintana Roo y todo lo que estaba pasando. Pero precisamente es una tremenda contradicción porque esto vuelve a privatizar en gran parte la compañía telefónica que a su vez había sido nacionalizada en 1959 para el pueblo, cortando cualquier participación extranjera. Bueno, pues esto, tanto remar para llegar a la orilla, vuelve a pasar en el 94. Ahora, entre el 95 y el 2002, ¿qué pasa con ETEXA? Bueno, Domo se empieza a ver con la soga al cuello, empieza a ver pérdida por todos lados, como siempre pasa con los gobiernos comunistas, con estas dictaduras totalitarias que se lo roban todo, y tú si eres inversionista no puedes ni chillar porque también te vas para la cárcel, como le ha pasado a tantos inversionistas. Precisamente el grupo Domo se retira y le vende su parte a la italiana Telecom. Por supuesto, las amenazas también incluían negativas de visa para los familiares, personas presas, etcétera, etcétera. De hecho, aquí juega un papel fundamental también el embargo, porque precisamente con todas estas presiones es que obligan a la cubanización de Texas, y los italianos también se van a retirar más adelante. Como aquí nos dice Pedro Olmo, claro, Salinas de Gortari, el presidente más corrupto de la historia hispanoamericana. Aquí a Yaciel, bienvenido, nos dice saludos desde West Palm Beach. Bueno, señores, pues simplemente el 30 de abril del 2002 se dura con México, se da tremenda bronca. Recuerden qué pasa en el 2002. Fox, gobierno de Fox, México sale del PRI, del dedazo y todo este tipo de cosas, y coge el poder del PAN, y entonces ya, por supuesto que las relaciones con el régimen castrista ya no son tan buenas como antes. Entonces, ¿qué pasa? Fidel Castro firma un decreto que retira las garantías de Texas para respaldar obligaciones con el Banco Mexicano. Adivinen con quién. Bancomex, tras declaraciones del canciller mexicano de Fox vinculando créditos con diferendos políticos. Aquí el régimen que critica la injerencia imperialista ahora usa las mismas tácticas de presionar económicamente a México, o sea, la misma historia para fastidiar a Vicente Fox. Ahora después, ¿qué pasa? Entre el 2003 y el 2011 viene la transformación completa de Texas a favor de ser propiedad exclusiva de los testaferros del régimen castrista y expulsar a todos esos extranjeros de ahí. De hecho, está el decreto número 275, cuando Texas absorbe las empresas de telefonía celular y se convierte en monopolio total de las comunicaciones. Ese periodo de exclusividad se extiende otros 15 años hasta el 2018. ¿Cuándo llega esto? Mire, el 3 de febrero del 2011, el régimen compra todas las acciones de los extranjeros. ¿De qué estamos hablando? 27% de Telecom, esto es del 2011, se lo compra la empresa italiana, adivinen por qué, por cuánto, por $706 millones. Por primera vez desde el 93, ETEXA es completamente cubana. Ellos se estaban preparando para lo que venía. ¿Quiénes son los que entran aquí? Aquí Leo Juan y tantos otros van a entender. ¿Quiénes son los que componen ETEXA a partir de ahí? Miren esto. Telefónica Antillana, 51% de las acciones, paquete de control. ¿Quiénes son esa gente? Se los dejo a ustedes. Gaesa. Rafin S.A., 27%. Banco Financiero Internacional tiene el 6.15% de las acciones. UTISA, otro invento más, 11%. Banco Internacional de Comercio, pero que está en Cuba, 0.9%. Y negocios en telecomunicaciones, que tampoco se sabe quién demonio es, por supuesto, son la misma gente. Los mismos testaferros tienen un 3.8%. Y ahí surge ETEXA completamente al servicio de la dictadura
para hacer todos los bloqueos, el espionaje y aplicar toda la censura que le dé la gana. Entonces, bueno, viene la era moderna, que viene la expansión a la telefonía móvil, y aquí juega un papel clave Ramiro Valdés. ¿Se acuerdan aquello de la internet es como un potro desbocado y no podemos dejar que la gente se saque? O sea, si hubiera sido por Ramiro Valdés, todavía la gente estuviera con señales de humo, porque él no quería para nada soltarle la brida al internet. Para él era un caballo salvaje que había que darle látigo y palo para que no caminara. Pero bueno, no le hacen mucho caso a Ramiro Valdés porque quieren ganar dinero a toda costa, y entonces empiezan las salas de navegación de Nauta, Wi-Fi en los parques, Nauta Hogar, Internet móvil, y ya ETEXA pasa de 6 millones de líneas móviles. Esto estamos hablando que es entre el 15 y el 18. Ahora, esta expansión que aparentemente es democratizadora, precisamente va a ser utilizada como una herramienta de control y extracción de divisas con un solo beneficiario, el régimen comunista de Cuba. Entonces, llegamos aquí a la crisis actual. Precisamente 30 de mayo, hace un par de días, donde ETEXA anuncia límites de recarga nacional a 360 pesos mensuales como máximo, el paquete mínimo, y efectivamente se dolarizan los servicios. ¿Por qué? Porque la gente tiene que conseguir más pesos cubanos y es mucho más que el salario. ¿Quién va a comprar los paquetes en Cuba de los 12,000 pesos cubanos? Que de nuevo son casi 3 salarios de profesionales, incluso de policía, de chivato y de birro. La gente que está en el mercado negro, la gente que está conectado con el régimen, la gente que roba, la gente que tiene familiares en el extranjero que se lo pueden comprar. Entonces, estos señores marcan el momento en que básicamente tienen que volverse a dividir ETEXA entre los grupos mafiosos que están cogiendo el poder y cogiendo el poder económico sobre todo, y precisamente aquí hay un punto de inflexión. ¿Qué es lo que viene ahí? Bueno, el 1 de junio del 2021, cuando Díaz-Canel anuncia en su programa, imagínense, un programa sobre ETEXA que dice que está al tanto de las opiniones, críticas, insatisfacciones del pueblo, pero espérate que tienen que aguantar, que todo viene, que todo va, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, señores, esto es más de lo mismo. Un poquito hicimos el recuento histórico de qué ha sido ETEXA, todas las contradicciones y cómo se quedan con el monopolio de toda la información que en un momento determinado compartieron en un pedacito con los mexicanos y después con los italianos.